Las 9 cartas de Cristo, segunda parte. Y si puedes aceptar como normativa en tu diario vivir todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, tú también con el tiempo llegarás a ser íntegro y auténtico, tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y de sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no estaban preparados para recibir. Es muy significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado porque no hay ninguna constancia de mi vida temprana como joven. ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que aunque pasé 6 semanas en el desierto después de mi bautismo y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de que fui tentado por el demonio y que estaba entre bestias y que los ángeles estaban conmigo. No hay ni la más mínima indicación de lo que me ocurrió en el desierto, que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas, proclamando que el reino de Dios está en el interior, y de hablar en las sinagogas con tal autoridad que los ancianos maestros judíos quedaron atónitos. La verdad con respecto a mi estado humano, como común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el Evangelio, se decía de mí que fui el único hijo de Dios. ¿Por qué entonces me refería a mí mismo frecuentemente como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad y para grabar en las mentes de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo, también lo podían hacer ellos, si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones para pensar y actuar con acierto. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual que ya es hora de deshacerte de ellos tan completamente como sea posible, puesto que están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente. Tú, que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho de mí durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo y de las inevitables modificaciones bordadas sobre la verdad, ¿cómo es posible que escribiesen una biografía fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió, o explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y milagros? Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo mismo. Por lo tanto, estas cartas te traerán mi verdad, de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años la mente de mi canal ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa
y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, ¿se ha de dudar de ella o ha de ser rechazada por esa razón? Por lo tanto, estoy descendiendo en conciencia brevemente, tan cerca como sea necesario, a tu plano de conciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace 2000 años. Mi lugar en la historia. Debo señalar, en primer lugar, que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona en la historia de los judíos, escrita por Josephus para el gobernador romano y presentada al emperador romano. Josephus anotó brevemente que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que este pudo haber sido algún otro Jesús relatado por Josephus, pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto, pero yo no era ningún agitador, no incité deliberadamente a la gente a desafiar a los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir, e intenté transmitir con poco éxito mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores, al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia, con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también gentiles no creían en la vida tras la muerte, pero por consiguiente era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces la vida no era posible sin un cuerpo, de modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente.
Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta el día de hoy que ahora puedo venir a ti para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo a la edad de 12 años para que me entrevistaran los sumos sacerdotes para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible, porque yo era sobre todo un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo un holgazán. Cuando necesitaba dinero iba a las viñas durante 1 o 2 días, hacía trabajos en los que me pagaba lo suficiente para comer y beber y darme el ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu habla de hoy dirías hiperreactivo o hiperemotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que había a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante, sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y la cólera de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana, después de todo, haciendo lo que la naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores. ¿Por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas refrescaron mi espíritu interior
tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25 o 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos, que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también como una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos, siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido útil a nadie. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que, por una vez, había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del agua, tambaleándome, me sentí elevado en conciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando, sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré en el desierto. Por favor, tomen nota. Mis 6 semanas en el desierto fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí, vi, de lo que me di cuenta y lo que comprendí con las personas receptivas, para ayudar a que la gente abandone las imaginaciones de antaño de una deidad bíblica. Evitaré referirme a Dios usando esa palabra y utilizaré una terminología diseñada para ampliar tu mente, para abrazar lo que realmente es, más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esa terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas perseverando en la meditación y en la oración. Lo que sentí en el desierto. Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí lleno de vitalidad vibrante, vivo, con poder. Estaba lleno de éxtasis y júbilo.
y sabía sin ninguna duda que este poder era el verdadero creador del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización, que no necesitaba añadir nada más a aquel hermoso momento. Era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo, dando vida a la creación y a la existencia. Lo que vi, de lo que me di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto. Fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi con lucidez y con claridad lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que este poder creativo que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ello era poder mental, ello era el poder creativo de la mente. No había punto donde no existiera este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, pero que es tan solo una vela encendida por el sol. A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Estas ya parecieron ser simplemente un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada realmente sólido. En momentos de duda de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir y mucho más tarde comprendí que mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el titileo de motas, lo que la ciencia hoy en día llama partículas de carga eléctrica, y por lo tanto producir cambios en el aspecto de la roca o lo que yo estuviera estudiando. Convicción, fe, vida y conciencia. Fue en este momento en el que comprendí el poderoso efecto que tiene la convicción o la inquebrantable fe sobre el entorno, al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión en conciencia cósmica de que todo lo que había estado atestiguando era realmente el poder creativo de la mente divina misma, hecho visible en el titileo reluciente de motas diminutas. No solamente esto, su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Comprendí que no había nada sólido en el universo. Todo lo visible estaba manifestando un estado de conciencia diferente, lo cual determinaba la composición y forma del titileo de motas. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. No es posible decir esto es vida y aquello es conciencia. Conciencia era vida y vida era conciencia, y ambas el poder creativo de las dos, la mente universal divina más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podía imaginar que la mente o la inteligencia operara de ninguna manera eficaz, sino por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los atributos positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen de la ira de Jehová, amenaza de castigos, llegadas de enfermedades y plagas en respuesta a la desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales, me di cuenta, eran mitos, no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente
la inteligencia manifestada, la que era el factor más importante en lo que se refiere a la creación y al hombre en sí. De modo que el Génesis debe reescribirse. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo, detrás y dentro de la creación en sí. Habiendo visto con tal claridad, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activa dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan solo grava y roca. Luego, de repente, se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecía todo tipo de plantas, arbustos y árboles que se podían concebir. Incluso las aves revoloteaban en los árboles y había animales pastando sobre la hierba. Al contemplar esta visión con asombro, yo vi que cada planta y árbol e incluso las aves y animales estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades. Vuestros científicos las llaman células, funcionando sin parar en un espíritu totalmente armonioso de cooperación, produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Mientras contemplaba, pensé, ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura de pelaje, plumaje y piel, habría tan intensa actividad dentro de pequeñísimas comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que atrajo mi atención fue el trabajo realizado tan inteligentemente, de modo que el trabajo, comprendí, fue una parte integral de la actividad del poder creativo. Desde la célula más pequeña dentro de los sistemas vivos hasta la entidad más avanzada del universo, el hombre en sí. Dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección, en el fondo, del poder creativo divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que estos planes y designios eran en realidad formas de conciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. De ahí que la palabra original de la conciencia del poder creativo se manifiesta en el mundo visible. La palabra, y por tanto el esquema de la conciencia, permanece dentro de la mente creativa divina, continuamente manifestándose a sí misma. Pude ver entonces que todo lo que se hallaba en el universo vivía, se movía y tenía su ser dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna y que era la única verdadera realidad tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Me deshice en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de, y sin embargo estaba dentro de este superlativo poder creativo de la mente divina. Me maravillé ante toda esta actividad secreta sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo el cuerpo humano, y me pregunté cómo era que tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para producir, sin error, la forma propuesta: la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves y los animales y el cuerpo humano. Luego me di cuenta, aún con más claridad, que el poder creativo era la misma fuente de toda actividad inteligente en el universo. Si el hombre poseía inteligencia,
era solo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se me mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Se me mostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida al presentarse ante el mundo, también el poder creativo posee una naturaleza claramente definida. Características claras, las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres fueron construidos y mantenidos. Vi que estos principios y características, claramente apreciables en el proceso de la creación, eran leyes fijas, invariables, gobernando toda la existencia. Estas leyes son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas, son constantes y consistentes, pero no habría tales leyes si no hubiera el poder inteligente creativo manifestándose a través del universo.